Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal en otra edición de sábado y creo que esta es la edición número 200 de este portal. Casi increíble, ¿no? 200 veces he hecho esto. Nunca me imaginé en mi vida que iba a terminar no sé si, y ni siquiera sé si voy a terminar en esto, en qué voy a terminar, más, antes de, digamos, de terminar en el cajón. No tengo idea, pues ya ven ustedes la sorpresa, los golpes, los cambios que produce la vida. Nunca me imaginé esto. Pero aquí estamos, ahora contento de estar en esta actividad que me entrega total libertad, cosa que antes por supuesto no tenía. Que ha resultado bastante exitosa, me parece a mí, si consideramos el número de suscritos a este portal, la cantidad de visitas que fluctúa, pero nunca es menos de 15.000, puede ser 20.000, a veces ha llegado mucho más arriba. Entonces me siento contento y esto no es por lo que yo hago, es porque a ustedes simplemente les gusta lo que yo hago. O sea, aquí hay una relación, no es un asunto unilateral. Así es que, no sé, pues si celebraré este aniversario 200 yéndome a tomar unos pencazos por ahí. Ya no tengo con quién, porque amigos no me quedan prácticamente, y el único que me queda o dos, están todos enfermos. Como les mencioné, voy a tratar un tema vinculado quizás principalmente con la cábala, que es un método, un modo, una manera de ver el mundo de origen judío, muy complejo, tiene una larguísima historia, tiene muchísimos personalidades, filósofos, como los llamemos, que han participado, que han creado distintas obras, el Zohar y otros muchos. Nosotros de eso sabemos muy poco. Cuando uno dice tengo una cábala, la gente se que refiere más o menos a que tienen una especie de fórmula mágica para obtener un resultado. Y no, la cábala no es eso. Pero antes de entrar a lo que es la cábala y cómo se relaciona con otros modos metafísicos de pensamiento, partamos estableciendo algunas cosas básicas hasta donde me lo permitan ustedes y hasta donde me dé el conocimiento. Partamos por los espacios mentales. En los individuos, todos participamos por igual en un espacio mental muy ancho, muy largo, o sea, de una gran superficie, pero con muy poca altura, muy poca profundidad o muy poca altitud, de complejidad. En esa piscina, todos prácticamente, salvo personas que tienen problemas mentales graves ya participamos por igual, manejamos por igual las variables con más o menos la misma eficiencia. Ahí nos encontramos unos con otros en igualdad de condiciones. Es el mundo de las conductas más o menos sencillas del día a día. Todos podemos manejar un automóvil y lo manejamos igual, hay muy pocas diferencias en términos de la habilidad motriz, mecánica. Todos entendemos un chiste de Donoto, todos sabemos las tablas de multiplicar, todos dominamos un montón de actividades del diario vivir, y en eso estamos en igualdad de condiciones porque no hay espacio para las diferencias. Ese es el mundo de lo común, donde estamos todos. Dentro de esta, llamémosla, imaginen ustedes una piscina o un paralelepípedo de muy poca altura, muy grande, muy ancho, con todas estas personillas como pescaditos nadando, moviéndose ahí. Emerge otro contenedor, imagínense ustedes un cubo que se eleva, tiene más altitud pero tiene menos superficie. Ahí personas, individuos que se mueven en la piscina básica también se pueden mover en esta, pero no todos. Estamos entrando ya a niveles más complejos de actividades intelectuales o profesionales de alguna clase. Y dentro de ese cubo más pequeño emerge otro con un área aún más pequeña y más alto, o emerge directamente de la piscina principal en forma independiente este otro tubito, este otro paralelepípedo o cubo muy alto, muy angosto, con poca superficie, donde participan muchos menos, y así sucesivamente.
Los que están más arriba, los que pueden navegar incluso en los más elevados cubos, también lo pueden hacer en todos los anteriores, o con casi todos ellos. Mientras que los que están más abajo puede que no lleguen más arriba. Y en esa es la relación que hay entre los seres humanos. O sea, compartimos muchas cosas en común. Hay otras que ya no las podemos compartir, que solo unos pocos o una fracción, una minoría puede participar, y dentro de esa minoría emergen otros ámbitos aún más complejos, y así hasta que llegamos a los extremos más elevados, donde hay 10 personas en el mundo que pueden manejarse en ese espacio, por así decirlo. Y con las colectividades, con las sociedades, pasa algo más o menos parecido. Todas las sociedades que jamás hayan existido, por el solo hecho que están formados por criaturas como nosotros, que tienen que sobrevivir y que tienen que alimentarse, compartimos, con o sin contacto mutuo, compartimos una serie de conductas que nos impone la realidad física del mundo y nuestras necesidades. Todas las hordas, de cualquiera que sea su raza, han tenido que desarrollar alguna técnica para pulir la piedra, para poder cortar la carne del animal que han cazado. Todas estas hordas primitivas, en los más distintos, y esto ha sido estudiado, en los más distintos ámbitos, incluso sin contacto mutuo, han desarrollado la lanza, el arco y flecha, en forma independiente. Por supuesto, también hay aprendizaje. En algunos casos alguien desarrolla un poquito antes una tecnología, pero el hecho es que los otros que están en contacto la aprenden. Hay una difusión cultural. Y el hecho es que de una forma u otra, en un plano básico de necesidades, de la necesidad en primer lugar de manipular el mundo físico que nos rodea para poder sobrevivir, todos los humanos, todas las sociedades comparten ciertas habilidades, desarrollan más o menos tecnologías similares, o las comparten mutuamente, las difunden, se aprenden de otro, porque la realidad misma nos obliga. Tenemos que manipular la realidad y por lo tanto tenemos que mirarla tal como funciona, aunque sea en el nivel más elemental. Aún el hombre de las cavernas, sin tener una sola idea de física en matemáticas, era capaz de intuitivamente entender que para tundirle la cabeza a un animal en forma más definitiva necesitaba una piedra con una mayor masa, y que la fuerza del golpe también dependía de la velocidad con que se diera. Cosas como esas elementales se imponen a todas las sociedades, a todos los grupos, por la necesidad de la supervivencia, que nos obliga entonces a observar, aunque sea en forma muy cortoplacista, las relaciones entre los elementos de la realidad inmediata que nos rodea. Pero luego tenemos un ámbito, llamémoslo metafísico, de frentón, lo que está más allá de lo físico, aquello donde observarlo, manipularlo verbalmente o intelectualmente no es decisivo para el día a día. Para cazar un mastodonte, digamos, no requerimos tener tal o cual teoría o visión acerca de cómo está hecho el mundo. Ahí es donde simplemente aplicamos estas tecnologías inmediatas, este saber físico, elemental y básico, que se ha desarrollado, como la historia lo sabe, en forma independiente a menudo, en todas las sociedades que han aparecido en la historia humana. Las diferencias empiezan después. Las diferencias se dan en el ámbito de lo metafísico, de lo que está más allá de la necesidad, lo que está más allá de lo que nos impone la realidad inmediata. O sea, la concepción del mundo, cómo lo vemos, cómo nos explicamos los fenómenos que nos rodean, independientemente que son de importancia inmediata para nosotros y que tenemos que manipularlos de una forma eficaz, práctica, que produzca resultados, o no. Y ahí es donde empiezan a emerger concepciones del mundo que pueden ser muy diferentes y que luego, a su vez, pueden facilitar o dificultar el desarrollo adicional de esta primera y básica y común mirada tecnológica del mundo. Nosotros en Occidente
la cultura occidental, que yo sé, es una expresión muy vaga, muy difusa, pero tiene en cierto nivel, en cierto contexto tiene realidad y tiene sentido, es heredera en su pensamiento, en su manera, en su postura básica con que miramos el mundo, y que hizo posible el desarrollo, cosa que no había ocurrido en ninguna otra sociedad, de la ciencia propiamente tal. Somos herederos del pensamiento griego. Los griegos, tema que yo creo que he conversado en alguna oportunidad, si no en este programa, en algún otro que hacía antes en una radio, los griegos, se habla del milagro griego, son un pueblo que, una cultura, esto no es un tema étnico ni racial, una cultura que por una serie de condiciones ambientales, geográficas, políticas, etc., quizás hasta por el entorno físico, el Mediterráneo, el clima del Mediterráneo, la luz del Mediterráneo, desarrollan una visión del mundo, que uno la puede captar incluso en la poesía homérica, donde la realidad física adquiere una presencia fundamental y es vista analíticamente, se tenga o no se tenga conciencia de ello. Es la mirada clara del que, si bien adora a dioses y tiene unos personajes que moran en el Olimpo, están como en un compartimento estanco separados de la realidad. La realidad que importa, que es relevante para el griego de la antigüedad, especialmente el griego en el clima de este desarrollo intelectual, que ustedes pueden encontrar en un libro que yo he recomendado, La Paideia, tiene una mirada en que lo que se busca es explicar este mundo de acuerdo a su propia naturaleza y sin recurrir a fuerzas ignotas, misteriosas, divinas. Uno lo ve en los filósofos presocráticos. Estamos hablando de filósofos que básicamente trabajaron, por así decirlo, en Jonia, lo que ahora es Asia Menor, o Turquía más bien dicho, antes de Sócrates. Estamos hablando entonces del siglo VI, V, VI, incluso VII antes de Cristo. Y tenían explicaciones sobre el mundo que, por supuesto, desde el punto de vista nuestro son ingenuas, pero que tienen esta originalidad de que buscan la explicación de lo que los rodea con lo que los rodea, con la realidad misma. Buscan tratar de dilucidar cuál es la raíz de todo en algo que pertenece a ese mundo real. Entonces algunos dicen todo en el fondo es agua. Ese es el elemento central. Otros postulan el fuego. En fin. Es un pensamiento que mira la realidad abiertamente, lúcidamente, como bajo la iluminación del mediodía, que no deja ni una sombra, ni un resquicio para meter misterios y cosas raras que hay que invocar con magia. Por supuesto, es una mirada que puede cometer millones de errores. No es una mirada científica todavía, no está basada en experimentos, en la observación regulada y metódica del mundo, y con tesis perfectamente perfiladas, pero ya es una postura distinta. Es una postura, llamémosla realista, clara, precisa. Y el pensamiento griego, ese modo de ver el mundo, que lo diferencia tanto de otras culturas y civilizaciones, terminaría generando la ciencia matemática. Fíjense usted aquí el punto. Los egipcios, los sumerios, los babilonios, por supuesto que conocían cuestiones matemáticas y podían construir edificios complejos, pirámides, templos, pero era una matemática empírica, no una ciencia, no una arquitectura de ideas, de axiomas, conclusiones, corolarios, sino que era simplemente el resultado, por así decirlo, de la experiencia. No habían demostraciones matemáticas en el mundo, en la matemática egipcia. Habían conocimientos empíricos de que, por ejemplo, el radio equivalía más o menos a 3 y algo de la circunferencia de un círculo. Nosotros sabemos que es 3,1416. Ellos sabían que era 3, algo, porque habían puesto unos palitos a lo mejor para medir y para hacer una aproximación. No había un desarrollo teórico matemático. Lo logran los griegos. Los griegos desarrollaron muchas
tecnologías empíricas de otras civilizaciones, las tecnologías médicas, por ejemplo, la astronomía, cosas que existían en otra sociedad. Habían observaciones, los babilonios, sí, no me equivoco, tenían tablas sobre fenómenos astronómicos bastante complejas del resultado de la observación, pero no había un sistema. Es en el mundo de la cultura griega, posteriormente, en el periodo helenístico, en que se desarrolla una teoría, la teoría de Ptolomeo, por ejemplo, sobre cómo está constituido. Por supuesto, es una teoría que no corresponde a la realidad, pero es una teoría, es un sistema. Es la clase de postura ante el mundo que llevaría eventualmente siglos y siglos y siglos después al desarrollo de filosofías completamente distintas a las que podemos encontrar en Oriente, eventualmente el desarrollo de la ciencia. La ciencia es uno de los grandes desarrollos de Occidente, no de Oriente. En Oriente podía haber un catálogo enorme, un bagaje de conocimientos prácticos de las cosas, tal como un carpintero, un constructor que no tiene la más mínima idea de la ciencia física matemática, puede, por pura experiencia, por una acumulación artesanal de conocimiento que ha heredado de otro, construir una casa sencilla perfectamente. Y sabe usar unos cuantos instrumentos, y usa la plomada, y sabe más o menos cómo tiene que estar hecha la base para que no se venga todo abajo, pero no hay una ciencia de la arquitectura, ni hay una ciencia de la ingeniería. Hay un conocimiento empírico, en fragmentos, acumulado como las cosas que hay dentro de un cajón. Esto es muy distinto al modelo de la Cábala, para llegar a ese punto. La Cábala significa, la palabra Cábala, que estoy castellanizándola, la palabra en hebreo se dice de otra forma, significa algo así como investigación, búsqueda. Pero no es una investigación al estilo de la ciencia occidental o del pensamiento griego que investigaba cuál era la esencia del mundo, o sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Platón o con Aristóteles. En la Cábala hay una concepción básica inicial del mundo en que la realidad es simplemente la construcción de Dios, en primer lugar. Pero es una construcción distinta a la construcción de Dios que, por ejemplo, asumía Platón. Un camino completamente diferente. En la Cábala, la Cábala, la investigación misma de esto, forma parte de ese mundo. No hay como en la postura griega, occidental, científica, un sujeto y un objeto separados que busca, en el caso del sujeto, entender cómo funciona ese objeto, entendido como un ente discreto, separado de otros. Y trata de conectarlo con otros objetos discretos también separados y generar ciertos lazos entre unos y otros. Las reglas de la causalidad, las leyes de la naturaleza, como ustedes lo quieran llamar. En la Cábala la visión es completamente distinta. Es un mundo en perpetuo movimiento y donde todo está en transformación y donde el cabalista, el que estudia, y estudia esto en textos que son también como cuerpos vivos, tiene que estar no solo con su mente, sino con su corazón abierto esperando la iluminación. El cabalista es el que espera, en cierto sentido, la iluminación. Y esa iluminación está en un texto. Y ese texto no es simplemente lo que sería para el Aristóteles o el Platón, el mundo griego, el mundo de la cultura occidental. No es una serie de aseveraciones lingüísticas que nos ofrecen una tesis sobre cómo son las cosas. Ese texto tiene una significación manifiesta, pero hay un secreto escondido en esa manifestación que hay que buscarlo, hay que esperar que se nos revele. Hay otro significado oculto, y dentro de ese secreto hay otro secreto oculto, y es como esas muñecas rusas, una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca. Y por eso ustedes quizás han leído, han visto por ahí que los cabalistas de hoy en día, porque esto es como una especie de tradición
que no ha terminado para nada, buscan secretos escondidos, por ejemplo, en la Torá, usando programas de computación para reordenar los textos de otra forma, buscando un patrón diferente que esté escondido en el texto manifiesto. O sea, como intentando descifrar una clave que se escondió. Y esa clave puede ser en la forma, incluso física de las palabras, en la manera como están ubicadas en la página, en el texto. Y así. En este sentido, la Cábala, este modelo de mundo en que no aparece como una suma de objetos aislados que tienen ciertas relaciones que son también como cosas aisladas, relaciones de causa-efecto. Esta mirada en que todo es más bien como un organismo cambiante y repleto de secretos y oscuridades, y para cuyo entendimiento se requiere sumergirse en eso no solo con la mente, sino que con el corazón y a la espera de la iluminación que nos va a dar el creador de todo esto, que es Dios, tiene cierta cercanía con el modelo también metafísico de la China y de la India, que son distintos entre sí, pero tienen también esta vinculación con una idea de que el mundo no se entiende cortándolo en pedacitos analíticos a la Descartes, sino que se entiende si uno puede ver su conjunto. Ustedes recordarán que Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, escribió un libro que se llama El discurso del método, donde precisamente dice, ahí está como formalizado y formulizado esta manera de ver el mundo de nuestra cultura. Entonces dice, para entender un problema hay que, fíjense, dividirlo en sus partes componentes. O sea, como quien toma un reloj, un mecanismo, lo abre, lo desparrama y empieza luego a mirar cada una de sus piezas como que son independientes unas de otras cuando están desarmados. Y solo funcionan como conjunto una vez que están articuladas unas con otras. Hay que dividir el problema y entender parte por parte, etc. Eso no tiene sentido en la Cábala, no tiene sentido tampoco en el modelo metafísico chino, del cual quizás el mejor ejemplo sea un libro que se llama el Tao Te Ching, o el libro de los cambios. En esta visión china, como en la Cábala, el mundo es un organismo en perpetua transformación y movimiento. De ahí viene este concepto binario del modelo chino que se llama el yin-yang. El yin se convierte en yang, el yang se convierte en yin, lo blanco en negro, lo negro en blanco, y de ahí ese famoso dibujo que ustedes todos habrán visto, y bueno, se lo voy a mostrar, que es un círculo con esta forma. No sé si lo alcanzan a ver. Este lo voy a poner negro. Ustedes ven, son iguales, pero están en posturas distintas y se convierten uno en el otro. En el modelo chino, entonces, la concepción del universo tiene esta cercanía con la concepción de la Cábala, pero por supuesto tiene otras muchas formas distintas. La Cábala es tan compleja, tiene tantos ángulos, tiene tantas versiones. No hay una Cábala, hay muchas Cábalas. Hay incluso, aunque ustedes no lo crean, una Cábala cristiana desarrollada en Occidente, más o menos en el siglo XVI, no sé exactamente, pero digamos después del siglo XV, XVI. Hay distintas versiones de la Cábala judía, hay distintos niveles de cabalistas, buscando, descifrando, tratando de descifrar o de recibir la clave para descifrar el secreto oculto dentro del secreto oculto dentro del secreto. Y estas visiones del mundo, estas visiones donde el mundo no aparece como una suma de objetos autónomos que tienen relaciones mecánicas unos con otros de causa-efecto, sino un organismo en movimiento y cambiante. Esta visión desde el punto de vista, si ustedes quieren, metafísico, a mí por lo menos me parece más, por así decirlo, me tiene más sentido que la visión clásica del mundo meramente como una acumulación de objetos. Estrellas, soles, cosas, mesas, personas, objetos que interactúan, claro, pero interactúan como objetos autónomos que interactúan. De repente una cosa topa con la otra, le produce un efecto a otra.
esta otra visión es completamente distinta. Dicho sea de paso, de algún modo, la física cuántica, que es la forma que ha adoptado ahora la física más avanzada, tiene algo de esta concepción orgánica, pero muy, en realidad estoy forzando un poco las cosas. Como les decía, a mí me parece que tenía más sentido esta visión del universo, del cosmos, de la creación, como ustedes quieran llamarla, como una entidad que no solamente son cosas que se relacionan, sino que es una cosa, una sola cosa, por así decirlo, que se manifiesta y que vibra y que se transforma. Pero tal vez ocurra, o sea, de hecho creo que ocurre. Lo que anoté por aquí, una cosa que es un poco paradojal. Que lo más verdadero, vamos a suponer que esta visión orgánica del universo es la más verdadera. Lo más verdadero es por lo mismo lo menos manipulable. Usted puede tener, como ocurre con las intuiciones, una intuición puede revelar, y eso se ve mucho por ejemplo en el caso de los artistas, puede revelar mejor que ninguna otra aproximación la textura del mundo o de una situación. Pero no puede manipularse por lo mismo, porque esa intuición o esa visión, precisamente porque es, por así decirlo, se equipara a esta complejidad, nos ofrece medios para tomar determinados elementos y hacer que funcionen de determinada manera. Al contrario, la mirada lógica, científica, clásica, hace posible la manipulación. El caso extremo es en un laboratorio. Yo aíslo variables y veo aisladas de cualquier otro elemento, pero eso ya es irreal, porque todo está conectado con todo en el mundo real, pero puedo ver cómo se relacionan dos objetos de contemplación independientemente del resto. Y gracias a eso puedo quizás desarrollar una tecnología para producir ciertos efectos en mi entorno. Puedo crear una máquina, puedo crear una máquina mental, una explicación. Pero en la misma medida que puedo hacer eso me alejo de la realidad y es menos verdadero en el sentido metafísico. Es una paradoja que yo creo que se manifiesta y que todos sentimos, porque todos pasamos por momentos de nuestra vida en que tenemos una clara intuición, que más allá de un pensamiento específico, sino que una emoción, un sentimiento de cómo son las cosas y para dónde van. Pero por eso mismo, si nos piden explicaciones de por qué creemos que tal cosa va a ocurrir o que tal cosa es de tal manera, no tenemos manera de explicarlo, porque explicar significa ya poner todo esto con palabras definidas, o sea, objetos definidos que se relacionan con otras palabras, que se relacionan con objetos definidos, y sentimos, cuando tenemos esta visión, que no podemos explicarnos. Sabemos, incluso estamos convencidos que estamos en lo cierto, y probablemente estamos, pero no podemos explicar el por qué, ni siquiera nosotros mismos. Antes de continuar, si es que continúo, les quiero recordar, estimados amigos, que este programa, y créanme que hoy, particularmente con este tema de la cábala y de estos modelos básicos metafísicos de distintas culturas, me siento absolutamente insuficiente, y si hay probablemente viendo este programa algún estudiante serio de filosofía o metafísica, se debe estar riendo a gritos, pero en fin, yo les voy a contar por qué me metí en este tema. Mientras tanto les recuerdo que este programa sabatino lo apoya el Club Explora, que es un club que todos los meses le manda 2 saquitos de estos con una botella de un rico vino elegido por las propietarias del Club Explora, que son unas enólogas expertas. Son vinos de primerísima calidad, distintos. Cada saco trae una botella distinta y cada mes le llega una botella distinta. Y para ser miembro de este club y recibir todos los meses estas 2 botellas, usted simplemente paga una UF mensual. A mi izquierda están los datos para ponerse en contacto con el Club Explora. Es una buena oportunidad de hacer un bonito regalo, porque usted puede regalar una gift card con una suscripción de 1 o 2 los meses que quiera. Y es una bonita oportunidad para usted de probar un vino que no conocía probablemente, pero que es exquisito, y cambiar el vino normal.
Club Explora, estimados amigos, una UF mensual, si les parece, si les tinca esto. A mi izquierda están los datos. Y les recuerdo también, ya saben lo que les voy a mostrar, la existencia de esta caja que contiene todo lo necesario para empezar a aprender ajedrez si usted no sabe, o volver a recordar el ajedrez si usted lo sabía y no lo jugaba hace mucho tiempo. Pero lo más importante es que esta caja no solamente trae, obviamente, las piezas grandes, cómodas, el tablero que está debajo, sino que trae esto. Esto es un documento con una clave que está aquí, que le permite entrar sin ningún costo adicional, está incluido en el valor de esta caja, al espacio de ajedrez.com, donde va a encontrarse con un montón de materiales. Va a encontrarse con una página de internet con imágenes, con texto, con entrevistas a jugadores, con pequeños cursillos sobre distintas técnicas del ajedrez, aperturas, finales, medio juego, típicas, el repertorio de tácticas infinito que hay en el ajedrez, las clavadas, los rayos X, millones de cosas. Todo eso. Ahora, esto es ideal para un niño. Es el regalo ideal para un niño. Para sacarlo de la laxitud mental en que suelen estar ahora los niños por demasiadas distracciones, la misma internet es de muchas distracciones, algunas no son muy saludables tampoco, y entonces se pierden los niños, o sea, nunca desarrollan la capacidad fundamental en la vida, que es la disciplina mental. Y entonces después les va mal en el colegio, les va mal en la universidad, hablan de la carga académica excesiva, porque no tienen musculatura mental. Son como hechos de alfeñique. Desarrollen sus hijos, no es necesario que se conviertan en grandes maestros, pero sí les va a desarrollar, sean grandes maestros o simplemente aficionados, les va a desarrollar o les va a llevar a desarrollar la concentración, la disciplina mental, y eso es fundamental en la vida. Sin eso, usted está en el camino a la perdición. Así de simple. Así es que, ¿dónde se consigue? Se preguntarán ustedes esta caja. Bueno, espacioajedrez.com. Ahí puede usted ordenar el producto y recibir en su momento recibir en la caja la clave. ¿Y por qué me interesé en este tema? Que me queda, no voy a decir como poncho, sino que ya como sábana de 3 plazas más o menos. Me interesé hace mucho tiempo, a merced de este libro, que ustedes pueden ver aquí, que lo compré acá en una librería en Chile, La Inquisición y la Cábala, de Andrés Claro. Esto es un libro donde está qué pasó con la Cábala en España en el periodo de la Inquisición. Es la historia básicamente de eso, pero por supuesto, para entender eso tenía que meterse el autor, como lo hizo, en explicar más o menos lo que es la Cábala. Ahí me empezó a interesar muchísimo esta visión de la que yo no tenía idea. Y adicionalmente, una persona me regaló este libro de Meir Ben David Saban, Mayer Ben David Saban. El libro se llama Maaseh Bereshit, el misterio de la creación. Súper interesante para los que les gusta leer estas cosas. Ahora, este libro me llegó de Argentina, amigos que tengo allá de la colonia judía, y no he podido encontrar, aunque ustedes no lo crean, la editorial que lo hizo. Probablemente que este libro no sea hecho por una editorial convencional, pero este libro sí está disponible, y seguramente hay muchos otros libros sobre la Cábala. Créanme que es apasionante, es un tema muy interesante, y si ustedes lo estudian mientras en paralelo estudian, por ejemplo, cómo se desarrolla el pensamiento griego clásico leyendo la Paideia, y si ustedes al mismo tiempo leen el Tao Te Ching de Lao Tse, me parece que es el autor, para ver el modelo chino, y si ustedes leen una famosa épica de la India que se llama el Bhagavad Gita,
donde hay una historia fantástica. Me da ganas de contársela si tengo tiempo. Hay dos ejércitos que se van a enfrentar y uno de los reyes de uno de esos ejércitos, todavía no hay batalla, están frente a frente, empieza a lamentarse de lo que va a ocurrir, empieza a hacer lo que podríamos llamar un discurso pacifista. Es decir, pero ¿cómo vamos a entrar en combate? Allá en el ejército enemigo, supuestamente, hay conocidos nuestros, amigos, familiares. ¿Por qué vamos a matarnos unos a otros? Esto no tiene sentido. Entonces se le aparece la divinidad y le explica por qué sí tiene sentido esa batalla. No porque sea belicista el de este Dios, sino que le explica cuál es la naturaleza de las cosas. Es extraordinariamente interesante el Bhagavad Gita y ustedes pueden ver en ese texto, como en otros textos de las filosofías indias, así como en otros textos de la filosofía china, no es el único Lao Tse, ni mucho menos, qué distinto es este modelo básico de aprehensión del mundo al modelo que a nosotros nos parece natural. Es el modelo helénico, el modelo griego, el modelo de sujeto, objetos separados, el sujeto mirando al objeto como un ente autónomo y buscando sus relaciones mecánicas con otro objeto. La lógica aristotélica, la lógica que usamos todos, que se expresa en los silogismos, también ustedes no la van a ver aparecer en estos modelos conceptuales distintos. Es otro modo de pensamiento y es muy interesante conocerlo, porque ciertamente nuestro modelo, que hizo posible el desarrollo de la ciencia, más o menos a partir del siglo XVI, sobre todo XVII, en Occidente, y poner a Occidente, gracias a la tecnología que esa ciencia hizo posible, además, muy por encima de las demás sociedades. Bueno, ahora es otra cosa. Esa tecnología, esa ciencia ha sido asimilada por las demás civilizaciones. Los chinos o los indios tienen tanta tecnología y tanta ciencia como cualquiera. Pero tuvieron que traerla de Occidente, tuvieron que aprenderla. No fue un producto natural de esas culturas. Pero eso ya no importa. Los modelos metafísicos, como digo, se mantienen en su independencia porque no hay ningún rasero de medida práctico que determine cuál es el que funciona y cuál es el que no, como ocurre al contrario con las tecnologías, con el mundo, en donde estamos directamente metidos, que es el mundo de la realidad material, de la materia que se mueve en el espacio y el tiempo. Ahí no hay tutío, digamos. Pero si intentamos ir más allá, si entramos, por ejemplo, a la teología o a la metafísica, incluso a la filosofía, ahí se abren espacios nuevos donde no hay un rasero tan brutal y determinante como simplemente las ocurrencias del espacio-tiempo físico en que nos movemos. Espero no haber hecho el ridículo de forma demasiado ostensible, tocando en unos minutos un tema tan complicado como el de la cábala. Solo digo en mi descargo que yo no puedo hacerlo en media hora o algo así mejor de lo que lo han hecho gente mucho más inteligente que yo a lo largo de siglos y que todavía están escarbando este tema de la cábala. Espero haberlos interesado simplemente. Recuerden los 3 libros que estoy recomendando, los 4. El Bhagavad Gita, la Paideia, que es un libro hecho por un filósofo alemán, no griego, pero que estudia el desarrollo del pensamiento helénico griego. Algún volumen sobre la cábala que encuentren ustedes en la librería y el Tao Te Ching, el famoso Tao Te Ching. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que tengan un buen fin de semana y nos veremos